y me permito dar la bienvenida a cada uno de los miembros de esta mesa de hoy, que también cada uno tiene sus cuitas en casa y todo lo que usted quiera. El doctor Héctor Javier Sánchez, Jesús Escobar Tovar y la doctora Violeta Núñez. Bienvenidos a Momentum, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, doctora, doctor, señor director. Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en este viernes y si les parece vamos entrando en materia. Elegimos uno de los temas que elegimos y que, bueno, además en esta ocasión yo lo propuse, tiene que ver sobre el EZLN. El día de ayer o antier, ya no recuerdo bien, hubo una entrevista en el medio Sin embargo, con nuestros queridos colegas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, que le hacen una entrevista a una historiadora, Adela Cedillo. Nosotros nos permitimos hacer unos clips, unos cortes de esta entrevista que nos parece, en lo que toca a la historiadora, pues una de esas entrevistas penosas y lamentables. Y hemos titulado esta parte, este tema, la campaña contra el EZLN, de la guerra sucia a la historia sucia, porque vaya manera de modificar la historia de lo que sucedió ahí. Vamos a escuchar esta primera parte, este primer fragmento. Tenemos 3 fragmentitos que vamos a pasar sobre esa entrevista, así que vamos a escuchar el primero y regresamos con ustedes. Adela Cedillo, ella es profesora investigadora de la Universidad de Houston y ella es autora de El fuego y el silencio, historia de las Fuerzas de Liberación Nacional de México. Toda esta información acerca de la historia clandestina de las Fuerzas de Liberación Nacional es posible a raíz de la separación, de la ruptura entre el comandante Germán y el subcomandante Marcos, ¿no? Que es una ruptura que pues ya data de 2013 y desde mi punto de vista pues la origina el subcomandante Marcos, ¿no? Quien de una forma muy, podría decirse, oscura, tenebrosa, un poco artera, pues declara, ¿no? Que una serie de cosas que básicamente implican un deslinde de el comandante Germán y su gente. Entonces, yo soy testigo y doy fe de que el subcomandante Marcos pues siempre dio la línea de que de esa historia no se habla, pues las FLN no hicieron nada, siempre minimizando pues casi 15 años de historia, ¿no? Pero el subcomandante de alguna forma pues se aferró a ser el vocero, incluso cuando dijo que ya no iba a ser el vocero, delegó en el ahora subcomandante Moisés y pues no se percibe como un proyecto sólido que pueda volver a atraer a las masas como como ocurrió en el 94, ¿no? Ahora lo que se ve es como un desdibujamiento, como que mantienen este núcleo duro de simpatizantes, pero sin mayor proyección, con todo y que fueron a la gira a Europa y todo, pero no sé, creo que están ya en una dinámica de aislamiento, de debilitamiento, esa experiencia de cómo se vota la guerra, de cómo se hacen las cosas, cómo Marcos toma el poder, lo que yo califico como un golpe de Estado, quebró a las FLN, ¿no? Una parte de las FLN y de los militantes históricos abandona la organización porque no está de acuerdo con la guerra. Por otra parte, las FLN van a hacer su segundo congreso donde emplazaron al subcomandante Marcos a presentarse y a decir por qué ha violado el juramento de las FLN, ¿no? Porque cuando la gente ingresaba a las FLN, como tenían mucho la influencia de la masonería, y si hacían a la gente decir un juramento, que yo soy testigo y doy fe de que todos los militantes que yo he conocido, ex militantes o en activo que he entrevistado, lo siguen a pie juntillas, ¿no? O sea, el código de silencio, cómo lo que se puede decir, no se puede decir de la organización, cómo dirigirse entre compañeros y hacia el exterior, en fin, es algo muy, muy detallado, ¿no?
pero sobre todo lo que se jura, ¿no? O sea, los principios de lealtad, y si no soy fiel a esta organización, que me maten, ¿no? Entonces es un juego muy extremo, ¿no? Y se jura con sangre, o sea, es una cosa de honor. Y Marcos lo que hizo fue violar ese honor, por eso lo están llamando a cuentas, ¿no? Entonces, él, bueno, pues sí, destruye este código de honor, como se dice vulgarmente, se lo pasa por el arco del triunfo, y esta separación, pues es como cuando los padres se divorcian, ¿no? Mucha gente no sabe qué hacer, no sabe con qué se queda con un lado, con el otro, así. Héctor Javier Sánchez, pues tú también otro de los estudiosos y que pues nos tocó coincidir en Chiapas por todos estos años por allá. ¿Cuál es tu valoración de esta entrevista? ¿Qué decir de esta entrevista con la historiadora Adela Cedillo? Pues me lastimó mucho, me dolió mucho, y lo único que puede haber ahí es mucha visceralidad, mucho odio, mucho rencor y muy poca objetividad, ¿no? Y me extraña un poco de Álvaro Delgado y Alejandro Paz, quien también pues, continuamente los vamos siguiendo ahora sí que en su programa que ellos tienen. Pero bueno, hay cosas que Adela Cedillo me parece totalmente infundado, ¿no? Habla de un golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? Habla también de la gira de Europa, me parece que no tiene elementos para decir si funcionó o no funcionó, me parece que no tuvo claro cuáles fueron los propósitos ni qué alcance estuvieron. Habla también de un código de honor, que pues a mí me extraña muchísimo que diga este tipo de cosas cuando, bueno, pues, híjole, yo creo que si alguien ha respetado, digamos, muchísimas cuestiones, incluso en extremo, fue precisamente, pues, desde la comandancia clandestina del EZLN hasta el propio Marcos, si bien es cierto que también pudiera, por supuesto, criticarse algunas de las acciones que ha hecho él, algunas, digamos, pues, qué decir, posturas que me parece que no venían al caso para lo que estamos tratando, ¿no? Una cosa, digamos, es la cuestión personal. Por ejemplo, una de las armas que están utilizando ahora como si fuera, pues prácticamente la función del EZLN medida en si una mujer, con todo y lo lamentable que puede ser, por supuesto, no nos alegramos ni mucho menos de que se suicidó porque tuvo algo que ver con el submarcos, pues yo creo que no es por ahí, ¿no? Donde se tienen que hacer los ataques, ¿no? Y sí, podríamos preguntarnos efectivamente, ¿no? En esta serie de 4 publicaciones que ha hecho las Fuerzas de Liberación Nacional, pues se ha comentado por qué hasta ahora ellos han argumentado que, bueno, que en época de guerra no había posibilidades de dar a conocer una serie de documentos y que ahora los empiezan a dar a conocer, que porque ya prescribieron, digamos, los delitos en los cuales se les pueden dar imputaciones. Pero hay otras cosas más allá, ¿no? Porque en este momento es una cuestión de reivindicación como tal, o es una cosa de asumir protagonismos, o es una cosa de decir, ya hiciste tú cierta parte de la tarea y ahora nosotros retomamos lo que tú ya no estás capacitado para hacer según la perspectiva de ellos. Esa sería mi primera lectura. Desde la aparición pública del EZLN han sido constantes las publicaciones, las teorías de la conspiración, el sospechosismo alrededor de la forma en la cual nació este grupo armado y cómo fue posible que tuvieran esta presencia tan fuerte, tan imbricada en la misma vida cotidiana y cultural de las comunidades en Chiapas. Me tocó a mí cubrir el levantamiento armado enviado justamente por Grupo Radio Centro, Jesús, en 94, y desde entonces he escuchado este tipo, desde entonces, casi desde el día 6 de enero, 7, empezaron las teorías de dónde venía y todo esto. Y se dio en libros, en algunos de ellos, bueno, hay una cantidad importante, recuerdo 2, el primero que se llamó Marcos, la genial impostura, que fue escrito por Bertrand Lagrange y Maite Rico. Bertrand era el corresponsal de Le Monde y Maite Rico era corresponsal del País. Y otro que fue La rebelión en las Cañadas, de Carlos Tello Díaz también, que hubo muchísima polémica por el origen de la información que obtuvo Carlos Tello, que se decía que había sido muchísima la infiltración que hubo de los sótanos, de los archivos de la Secretaría de Gobernación y pues por supuesto de la DFS y todos esos grupos de paramilitares que reprimieron a grupos de jóvenes, estudiantes y guerrilla. En ese sentido, pues ahora ocurre este libro y esta polémica con esta entrevista de nuevo. ¿Cuál es su mirada, doctora? A raíz, no sé, el valor que puede llegar a tener una publicación
ya lo dirán los expertos, los que la analicen con cuidado, pero esta idea que también desde la escritura de la academia del periodismo se tengan este tipo de, pues sí, de teorías y todo este interés, que yo no sé cuál sea el propósito en este momento, doctora. Sí, Alberto, pues muchas gracias y otra vez una alegría estar aquí con Héctor y con Jesús y con ustedes y con la audiencia. Bueno, pues me parece que se dejan de lado muchos elementos de gran importancia que hay que traerlos aquí a la discusión y al debate que está por venir en en las próximas semanas en torno a esto y a otras publicaciones que irán apareciendo. Lo primero es que la historiadora pues no recurre al proceso histórico que se vivió en Chiapas, ¿no? Por ejemplo, está ausente de la narrativa que ella pues lanza aquí con los periodistas, pues esta situación que se vivía en este territorio antes de 1994, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me tocó estar viviendo por varios años con los tojolabales, con los mayas tojolabales, y bueno, recuperando con ellos más de 60 años de historia, de lucha agraria, de lucha por la tierra y las condiciones, sobre todo, que vivían como peones acasillados, y bueno, lo que lograron una vez que sale a la luz pública y que empieza el movimiento del EZLN, pues primero quitarse ese yugo que tenían de ser acasillados, de vivir prácticamente como esclavos en estas fincas que muchas de ellas pervivieron hasta ese año de 1994, estas tiendas de raya, que uno lo lee como un proceso histórico que ocurrió en el Porfiriato, y sin embargo en Chiapas hasta los años 90 pervivían estas condiciones sumamente de pobreza, de explotación y casi de esclavitud, ¿no? El pueblo maya tojolabal no nos dejará mentir, ¿no? Esta época del baldío que se extendió por años, ¿no? El baldío porque todo el trabajo, una parte importante que hacían, lo hacían en balde sin paga alguna. Entonces, esto está fuera del análisis que se presenta en este espacio de noticias, pero también nos podríamos ir más allá, ¿no? Por ejemplo, el Congreso Indígena de 1974, que muestra las condiciones también históricas en las que estaban sometidos estos pueblos originarios, ¿no? Los celtales, tzotziles, tojolabales y choles que acudieron a este histórico Congreso, y nos podríamos venir hacia 1992 también con el movimiento que se da indígena de resistencia no solamente en Chiapas, sino a nivel continental, y ya después con la emergencia del EZLN, pues hablar de un parteaguas histórico, hay que decirlo así, del movimiento indígena que se va a vivir en México y en América Latina, y el EZLN como un referente histórico nacional y de América Latina y mundial, ¿no? De lo que se estaba viviendo en estos territorios en torno a procesos históricos que tenían sumidos en una condición de pobreza a estos pueblos. Entonces todo esto se deja de lado y hay que traerlo a la discusión. Me parece de gran importancia decir que este movimiento del EZLN ha hecho historia, ¿no? Y que va más allá, el movimiento indígena va más allá de la figura de un hombre que es el subcomandante Marcos, va más allá esto, ¿no? Y sé que se deja de lado. Con eso iniciaría Alberto. Gracias, Violeta. Jesús, ¿cuál es tu valoración en este primer saque que tenemos sobre esta entrevista a Adela Cedillo? Mira, en el tema zapatista, mi querido Ernesto, Alberto, Héctor, Violeta, yo me centro en eso, en el tema zapatista. He platicado mucho con una persona que divide opiniones en algunos puntos, pero que en ese tópico en particular a mí me ha dejado interesante, que es el doctor Gilberto López y Rivas. Y en algunas charlas que hemos tenido con él, entrevistas que hemos tenido con él, me ha llamado mucho la atención desde siempre la forma como él plantea lo que son las críticas precisamente al zapatismo. En alguna ocasión me decía que una de las más recurrentes de ataque al EZLN, un grupo, una guerrilla, como lo quiera definir cada uno de las lecturas, pero que tiene más de 2 décadas vigente,
consiste en un factor clave que en parte ya lo mencionaba Héctor y lo mencionaba Violeta, y es en negar el protagonismo indígena en esta insurrección y en el movimiento posterior, por supuesto. Todo para centrarlo en una faceta exterior, ¿no? En una faceta exterior, particularmente en lo que es la figura del subcomandante Marcos y en las formas organizativas mestizas y urbanas de las Fuerzas de Liberación Nacional, originalmente y de posterior influencias radicales. El argumento, me acuerdo en esta charla que nos decía el maestro Gilberto López y Rivas, básicamente racista. Y es racista porque se fundamenta en la hipótesis de que los indígenas son, como lo mencionó él, simples cobayas, ¿no? Algo que también en una oportunidad me parece había dicho Vargas Llosa, que son seres incapaces, condenados a ser manipulados por los mestizos, especialmente por el demonizado Marcos, quienes imponen precisamente un proyecto anticapitalista sostenido por un misterioso bloque de fuerzas aglutinado por el pensamiento ideológico antisistémico ultranza, del cual obviamente, decía el maestro, escapa una significativa mayoría de sus simpatizantes y bases de apoyo. Así se sostiene, ¿no? Con cierto fundamento en trabajo de campo, testimonios, que los zapatistas representaban en 2013 entre 5 y 10% de la población total de las regiones de la selva, de los Altos y norte de Chiapas. Y paradójica y contradictoriamente, quien sostiene estos diagnósticos, entre comillas, se refiere a la presencia continuada del ZLN en esas mismas regiones de conflicto e incluso hace notar su renovación y extensión hacia la región de la Sierra Madre, aduciendo, entre otros argumentos, para explicar esto que les estoy planteando, aparte de las diversas presiones de la dirección del ZLN para impedir la salida de las bases de apoyo y demás, y de otros miembros, que los jóvenes, y esto lo decía el maestro Gilberto López y Rivas, que los jóvenes en particular son atraídos por los beneficios y privilegios para cuadros intermedios y la camarilla que forma parte de la dirección, ¿no? Supuestamente. Hay un dato que a mí siempre me llamó mucho la atención, y es que el proyecto zapatista en esta evolución, hasta llegar al anticapitalismo enarbolado a partir de la sexta declaración de la Selva Lacandona, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero ha sabido asimilar enseñanzas vertidas en lo que podemos considerar como el ensayo-error, ¿no? Como una metodología autocrítica. Al tiempo, obviamente, cuestiona, retoma postulados anarquistas, socialistas, revolucionarios, y todo esto para dar forma precisamente a su pensamiento, partiendo siempre de una base, ¿cómo lo definen los expertos? Ustedes me llaman una base cosmológica, cosmonómica, de los pueblos originarios. Y la raíz precisamente de este proyecto emancipador propuesto por el zapatismo es continuidad histórica de su lucha, de su replanteamiento teórico práctico, sustentado, por supuesto, en este análisis de realidad, una realidad concreta, de un devenir muy claro, en un pasado presente del siglo XXI. Y es ahí, por ejemplo, que me gustaría también retomar lo que en una entrevista hace poco, no mucho, nos daba aquí en Octava, el maestro Luis Hernández, y también el maestro Cristóbal León, quienes señalaban la importancia y las aportaciones del zapatismo, que incluso ellos las manejaban, y con esto concluyo, en un esquema muy interesante. Uno, por el contexto mundial en el que surge, ¿no? Cuando la izquierda global se encuentra desamparada en su mayoría, sin rumbo, logrando con su aparición pues virtual el triunfalismo del capitalismo, ¿no? El capitalismo en ese momento autoproclamado el sistema único y superior. Y dos, una reformulación y revalorización de la utopía como algo posible, tras la desesperanza que nubló perspectivas de lucha de muchos sectores ante el llamado fin de la historia, y regresando, por supuesto, a la esperanza a millones de seres humanos que abajo y a la izquierda luchan diariamente. A mí hay un factor muy clave que define al zapatismo y particularmente al ZLN, y que es que el ZLN, a diferencia de otras guerrillas, de otros movimientos, no busca el poder, no buscó tumbar un gobierno, no buscó que Marcos llegara a la presidencia de la República o alguno de sus líderes. Buscó mejorar las condiciones de vida de comunidades originarias. Buscó que se volteara a ver al zapatismo. Buscó que se volteara a ver a los indígenas. Buscó que se revalorizara precisamente a los indígenas. Y no buscaba, como algunos lo han querido ver, una especie de lucha de poder, ¿no? Hasta alcanzar un gobierno, hasta alcanzar lo que es el manejo de un país. Entonces, esa sería mi primera valoración en torno al zapatismo, ¿no? A lo que a través de los años, insisto, platicando con diversos personajes que al igual que ustedes, me parece, han estudiado, han analizado, han debatido lo que es el ZLN, pues me queda claro que a pesar de los años, el ZLN sigue vigente y sigue siendo un factor determinante en la historia de este país, aunque haya voces
que lo quieran ubicar como en una especie de grupo político, ¿no? Y ojo, hay un detalle, perdón que me alargue, con esto concluyo, hay una congruencia en el ZLN, de oponerse a megaproyectos sin importar de qué gobierno venga, sino que te opones, ¿por qué? Porque fastidian la vida de las comunidades originarias. Y creo que eso te habla mucho también de la congruencia al interior de un movimiento, ¿no? Sí, sí, cómo olvidar aquel documento que me parece uno de los más valiosos, de los muchos que ha generado el ZLN, pero en particular uno que recuerdo ahora, no recuerdo bien si se llamaba así, pero era una carta que escribió Marcos, que decía, ¿y de qué tenemos que pedir perdón? No sé si la recuerdan, esa es, me la recuerdo y me llega, porque la verdad que sí es bastante, bastante clara, contundente y sobre todo tiene mucha, mucha vigencia. Con base en ello, la pregunta que quisiera formularte, Héctor Javier, ¿por qué ahora? Digo, no es la primera vez que Fernando Yáñez, el comandante Germán, pues aparece dentro de esta litis, de este debate para cuestionar al origen mismo del ZLN, y no es la primera vez que se le da mucho espacio y que se abre a debate toda la pertinencia de este movimiento social armado que hay en Chiapas. Nada es casualidad, nada surge por generación espontánea. ¿Cuál es tu lectura política de lo que vemos ahora mismo y en estas últimas semanas, Héctor? Sí, sí, gracias por la pregunta, Alberto. Vamos, déjame retomar 2 puntos, porque lo de lo que comentaba Violeta, para las personas que, digamos, no les gusta leer mucho la cadena ni las cosas, recomendarles, por ejemplo, la lectura de la Rebelión de los Colgados, de Bruno Traven, donde, digamos, podemos ver ahí cómo están las situaciones de los pueblos indígenas. También la parte que tiene que ver con Rosario Castellanos, que hizo varios libros, Oficio de Tinieblas, etcétera. Y ya más desde el punto de vista académico, por ejemplo, en particular de la zona donde se asentó el ZLN, por ejemplo, leer los escritos del antropólogo Jan de Vos, que, bueno, pues habló mucho de lo que tiene que ver con el abandono que vivió la zona de la selva chiapaneca, ¿no? También me parecería importante que viéramos que, de alguna forma, muchos movimientos sociales en algún momento dado tienen divisiones. Y eso, pues, lo hemos visto tanto en grupos políticos, digamos, como en grupos armados, donde organizaciones que en algún momento fueron, pues, totalmente gemelas, vamos a decirlo así, hermanas, en otros momentos, pues, se dividen, inclusive, pues, pelean hasta muerte, ¿no? Me llama mucho la atención dentro de este contexto, y aquí ya lo uno con lo que tú estás preguntando. Bueno, por un lado, pues, habría que recordar los inicios que se dio en la aparición pública del ZLN el 1 de enero del 94, que ya sabemos que tenían mucho tiempo atrás, cómo de alguna forma Salinas de Gortari en su tiempo, pues, lo trata de envolver con lo que estaba hablando Jesús y ustedes, de que, pues, esto era un movimiento totalmente manipulado por extranjeros perniciosos, me acuerdo, ¿no? Incluso los que no somos de aquí de Chiapas nos llamaban así, ¿no? Los extranjeros perniciosos, que veníamos a contaminar todo este tipo de cosas, un poco rememorando a Díaz Ordaz por allá de 1968, cuando, recuerdan ustedes, el movimiento estudiantil, la represión la justificaron, diciendo, pues, que esto era una injerencia rusa y que aquí iba a venir el comunismo, etcétera, etcétera, ¿no? Habría que ver que Chiapas es el estado más pobre del país. Si ustedes ven cualquiera de los indicadores socioeconómicos, en salud, en educación, en ingresos, etcétera, somos los más, bueno, el estado de Chiapas es el más pobre, también es el estado con mayor proporción de población indígena, por lo menos tiene el 27% de personas indígenas, que no necesariamente son homogéneas, pero que sí tienen en común que las características de pobreza son brutales. De hecho, dentro de los 2.500 y pico de municipios que tiene el país, dentro de los 100 más marginados, muchos pertenecen aquí a Chiapas. Y regresando entonces precisamente a las Fuerzas de Liberación Nacional, pues yo no sé, a mí me parece ser que Germán y los que están haciendo ya ahora sí que tomando la munición de este tipo de cosas, que lo están confundiendo con una lucha personal de Germán contra Marcos, y no de los movimientos como que tendrían que ser de las Fuerzas de Liberación Nacional, que efectivamente también ha sido un movimiento muy importante aquí en el país. También se sabe que, pues, ya, bueno, por ahí ya difundieron el video que lo pasaron, hay que decirlo, ¿no? Cuando vinieron a hacer la presentación de uno de los libros aquí en San Cristóbal, también mostraron varios videos donde, pues, uno de ellos fue este, y les decía, ¿no? A mí me parece ser que no hay que confundir dos personajes, Germán en el FLN y el Submarcos en el ZLN, como si fueran, pues, prácticamente todo el movimiento, ¿no? Y me parece injusto, me parece erróneo
que todas las lógicas de discusión se centren sobre esto y no que nos vayamos a lo más importante y ver cómo se puede fortalecer los alcances del ZLN, no solo a nivel internacional, que sigue teniendo su impacto, sino a nivel nacional, en donde obviamente la propaganda y el hecho también de que el ZLN no haya apoyado digamos, al presidente Andrés Manuel López Obrador y sí lo esté haciendo las Fuerzas de Liberación Nacional, ahí ese es otro punto de ruptura que a lo mejor en esta coyuntura de tener un gobierno que de alguna forma Germán ya ha dicho que sí lo está apoyando, que sí va con él, y el ZLN, como bien decían, pues van a decir, pues sean de izquierda a derecha, pero esta serie digamos, de circunstancias hay que mejorarlas, no necesariamente con megaproyectos, sino con mejoramiento de las condiciones locales. Y como les decía hace rato, ¿no? Uno de los argumentos que están hablando es que ya pueden hablar de cualquier cosa, porque ya legalmente, digamos, pues no tendría ninguna repercusión. Ya, vamos a escuchar el segundo fragmento que tenemos de esta entrevista, que este fragmento lo titulamos Desenmascararse 2 veces. Al final de la charla esta, me voy a permitir hacer una explicación también, algunos elementos también para juicio y valor de usted. Así que vamos a ver esta parte del video y regresamos con la doctora Violeta Núñez. Esta es una pregunta más específica porque tú conoces muy bien las Fuerzas de Liberación Nacional y al propio comandante Germán. De pronto irrumpe públicamente, de manera abierta, alguien que está dispuesto a, digamos, a debatir con él y eventualmente a desenmascararlo, como ya lo hizo ahora que fue a San Cristóbal de las Casas, y que algo que por supuesto tiene que ver con la historia de las Fuerzas de Liberación Nacional, pero con un aspecto, otro aspecto que me parece muy delicado, que el acoso de Marcos a mujeres, que inclusive en un caso llegó al suicidio. Esta parte también está emplazando a Marcos a que obviamente delibere, o la opción es que se arrincone y deje, digamos, el territorio de la deliberación pública a los que son sus adversarios, de manera particular en las Fuerzas de Liberación Nacional. Sí, hay algo muy extraño ahí, porque, por ejemplo, cuando yo entrevisté al comandante Germán por invitación de las propias del Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional el 31 de diciembre del año pasado, pues yo me quedé esperando que iba a haber así una reacción apoteósica, que Marcos iba a sacar un comunicado para descalificarme y obviamente pues a los de las fuerzas también, y no pasó nada, nos quedamos esperando, ¿no? No nos quedó muy claro cuál era el mensaje, hubo un silencio absoluto, ¿no? Como cuando uno ve pasar esas bolas de paja, ¿no? Yo así me quedé. Perdón, Adela. Perdón. Sí. En ese caso, perdón la interrupción porque es importante, la lectura es muy importante. El que calla otorga, tratándose de un personaje de la altura de Germán, era muy complicado para él no responder. ¿Es el que calla otorga o cómo lo interpreta usted, Adela? Perdón la interrupción. Sí, bueno, la única respuesta que realmente pues fue más como un rumor, un chisme, es que Marcos está muy enfermo, ¿no? Pues no, obviamente no tengo forma de corroborarlo, pero puede ser una opción, una posibilidad. Sin embargo, pues ya han sido varios meses, porque pues desde que el comandante Germán hizo pública esta información en noviembre, pues ya son 3 meses, digo, al menos que de plano esté sumamente enfermo, sí, ¿no? Percibimos que cada vez hay esta competencia, ¿no? Ante otros posibles actores de sus propios excompañeros, por un lado, con las Fuerzas de Liberación Nacional. Uno de los primeros problemas que hubo cuando se separaron es que las fuerzas querían volver a reclutar gente en Chiapas, ¿no? De comunidades con las que habían trabajado, y el ZLN se los impidió, ¿no? A la mala, ¿no? O sea, les sacaron las armas, ¿no? Y les dijeron, ustedes aquí no entran. Entonces, pues ha sido un foco de tensión entre las fuerzas, porque pues las fuerzas también tienen
miembros de comunidades indígenas de Chiapas entre sus militantes. Puede ser un rumor o puede ser que en efecto tenga algún problema crónico, ¿no? Crónico degenerativo o no sé, no sé si fuese terminal, eso ya me sería muy aventurado especularlo, ¿no? Pero es un rumor tan persistente que viene de tantas fuentes que sí me parece que puede haber algo de eso, ¿no? Sobre todo a la luz del hecho de que él no contestó las acusaciones tan directas que le formula el que era su superior militar, ¿no? Que es el comandante Germán, ¿no? Porque pues la jerarquía nunca se rompió. Digo, a pesar de que Marcos en algún punto toma el control absoluto del STLN, pues Germán técnicamente seguía siendo el comandante, ¿no? Y Marcos el subcomandante. Déjame hacerte esta pregunta retomando esta última parte que forma parte del enorme desconocimiento que tiene la historiadora Adela Cedillo sobre los códigos que hay en un movimiento guerrillero cuando una persona expresa, cuando uno de los guerrilleros expresa un código no solamente aquí en México, sino en cualquier guerrilla, particularmente de América Latina, es que no puedes regresar, porque cuando estuviste preso, nunca hay garantías de por qué te liberaron, qué dijiste, qué no dijiste. Son aspectos básicos, mínimos, que tendría que tener de conocimiento la doctora Adela Cedillo. Y dice, cuando regresa el subcomandante, pues el comandante, pues él sigue siendo el comandante. Pues es un desconocimiento tremendo en lo que toca a movimientos guerrilleros, por un lado, y por el otro, la pregunta que hace Álvaro Delgado, que yo tengo una discrepancia ahí en la forma de elaborarla, porque él señala que el comandante Germán desenmascara al subcomandante Marcos. Y cuando dices desenmascara, pues la connotación es que es cierto lo que está diciendo. Ya hace rato Héctor Javier, que pues ha estudiado mucho también el tema, en tu caso igual, en mi caso igual, ahorita escuchando a Jesús, pues todos Alberto, pues no somos ajenos al tema del que estamos abordando. ¿Cuál es tu valoración de este tipo de señalamientos y planteamientos que hace esta teoría recurrente de siempre enfermar al subcomandante Marcos, hoy el subcomandante Galeano, de minimizar el papel de pues algunos comandantes o subcomandantes indígenas? ¿Cuál es tu valoración ahí, Violeta? Sí, Ernesto, gracias. Pues además de lo que ya han comentado muy bien aquí Héctor y Jesús, me parece que hay otros elementos que también no están en esta entrevista y que yo insistiría que me parece que no se está poniendo el foco en la discusión que deberíamos de poner, o sea, en esta entrevista que le hacen a Adela Cedillo, no se pone el foco. Por ejemplo, se deja de lado toda la creación de los municipios autónomos, ¿no? Que también ya forman parte de la historia del sureste y de este país, y que estos municipios autónomos pues dan respuesta, ¿no? A todas estas necesidades. Por ejemplo, los niños se siguen muriendo, ¿no? De enfermedades gastrointestinales que podían ser o que pueden ser pues curadas atendiéndolos mínimamente. Y bueno, los zapatistas avanzan en estos procesos de autonomía en términos de salud, ¿no? Y también en términos de educación, de comercio, de muchos elementos de los cuales el Estado mexicano en este proceso histórico que hubo en México, pues los fue marginando y pues no atendiendo, ¿no? Entonces ellos pues finalmente en este proceso organizativo que tienen, pues crean estos municipios autónomos y que han sido de gran importancia para estos pueblos. Entonces tampoco se pone el foco en esto, que me parece de gran trascendencia. Otro elemento que
que no vi, que yo creo que también se tendría que estar discutiendo, es lo de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que no fueron respetados por el gobierno federal, que fueron firmados por ellos, pero no respetados por el gobierno priista, y que hoy nuevamente en el 2022 se está poniendo a discusión estos acuerdos, ¿no? Con la propuesta de reforma indígena que tiene el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de la Cuarta Transformación. Está proponiendo modificar 15 artículos constitucionales donde se retoman los acuerdos de San Andrés y donde se demanda que los pueblos indígenas, que hay que decir que son más de 23 millones en este país que se autoascriben como indígenas, y que se demanda que sean sujetos de derecho público, ¿no? Que nunca se les ha reconocido así, no tienen el derecho hasta la fecha de decidir sobre su desarrollo, sobre su futuro, no tienen derecho al territorio, a la tierra, no tienen derecho a varios elementos que deberían de ellos de tener y ser reconocidos como sujetos y no como objetos, ¿no? Y no como una entidad de interés público como está reconocido hasta hoy día en la Constitución, en el artículo 2 de la Carta Magna. Entonces, me parece que estas discusiones se dejan de lado y que son las centrales desde mi perspectiva, las que deberíamos de estar discutiendo como nación, todavía una deuda histórica con estos pueblos, y que finalmente cuando se levanta el ZLN y uno revisa una y otra vez la Declaración de la Selva Lacandona, la primera, pues estas demandas de tierra, trabajo, salud, educación, vivienda, pues eran demandas y siguen siendo muy legítimas, y que, insisto, todavía esa deuda del Estado mexicano con estos pueblos está pendiente. Eso es, desde mi lectura, no sé si estén de acuerdo, lo que deberíamos de estar discutiendo de aquí hacia los 3 años que le queda al gobierno de la Cuarta Transformación. Sí, porque esta idea de enfermar a Marcos, a su comandante, y de nuevo, perdón que recurra tanto a las referencias históricas, pero yo la he escuchado casi desde que empezó esto, desde que decían que tenía asma, y en alguna ocasión llegué a escuchar que era como una cosa fake o falsa, que era una idea del mismo Marcos de quererse aparecer o hacerse presentar como el Che Guevara, que sí tenía asma, en fin, se dijo que tenía, sí, alguna vez que tenía un cáncer, en fin, ese tipo de situaciones que siempre han estado allí presentes y que ahora vuelven a reaparecer, y por eso mi intención de tratar de entender qué pasa, y lo que pregunta que te quiero también formular a ti, Jesús, porque de veras la intencionalidad política ahora mismo en un gobierno encabezado por el presidente López Obrador, que no es bien visto, y abiertamente así lo ha dicho el EZ, no es bien visto por ese movimiento político armado social que hay en Chiapas. Eso por un lado, tu lectura sobre esta situación, esta eventual tinte político que puede haber, y lo otro también, me parece importante hacer una reflexión justo sobre lo importante. Y uno de los temas importantes es que en Chiapas existen ya comunidades y muchísimos jóvenes que nacieron bajo un modelo distinto al que hemos tenido todos los mexicanos, el resto de los mexicanos. Hay ya como, una generación, por lo menos, de jóvenes y de personas que conciben el mundo de una manera diferente, muy diferente, que era justamente uno de los propósitos iniciales del EZ y de las juntas de buen gobierno y todo lo que existe en Chiapas. Tu valoración sobre esto, Jesús. Ernesto, sobre este último punto, me queda muy claro que el cambio generacional, ¿no?, que significó también un anquilosamiento de muchos movimientos sociales o proyectos emancipadores que simplemente no respondieron a las nuevas generaciones, a las nuevas exigencias, perdieron el rumbo, se desvirtuaron ante los ojos de generaciones recientes, de jóvenes, y en este marco el zapatismo ha representado una luz para las nuevas generaciones en resistencia. Ese es un punto que no podemos dejar de lado. El zapatismo es, ¿cómo podríamos definirlo? El zapatismo es, sin quererlo, una vanguardia que a través de los años, obviamente, se ha fortalecido, y este punto sí lo destaco mucho, por la congruencia ética moral, política, ideológica, siendo ejemplo para movimientos sociales,
para focos de resistencia a lo largo de América, de Europa, del planeta, que ven en sus formas, sus planteamientos, sus ideales, sus puntos de vista idóneos para la creación de un mundo mejor. Recuerdo perfectamente una frase, ofrezco disculpas, no recuerdo el autor, que decía que el florecer de la semilla zapatista, sembrada en el seno de la dignidad humana, se reflejaba cotidianamente en el surgimiento de un mundo donde quepan muchos mundos. Sí, claro. Y esto creo que se comprueba sobre todo con lo que ellos mismos llamaron, o algunos bautizaron como el Zapatur, ¿no? O el Tour Zapatista por Europa, en donde veías las reacciones precisamente de la gente cuando lo recibía, en donde veías la forma en cómo se manifestaban, incluso diversas organizaciones, diversos grupos en Europa, la visión que se tiene del ejército zapatista más allá. Y en esto yo coincido plenamente con Héctor, ¿eh? Me parece que ese es uno de los puntos claves que no se ha sabido debatir. El zapatismo no es Marcos solamente, o sea, centrarlo en Marcos me parece de una miopía enorme. O sea, el zapatismo va más allá de Marcos. Hoy podría no existir Marcos y el zapatismo sigue vigente. Es cierto, Marcos jugó un papel importante, claro que lo jugó, pero me parece que el zapatismo ya trascendió a Marcos. Entonces, tratar de ubicar a Marcos en ese escenario, tratar de enfermarlo, tratar de pensar que si no está Marcos, el zapatismo ya desapareció, que si no está Marcos, el zapatismo de inmediato se va a volcar a apoyar a sea López Obrador o sea el gobierno de izquierda que me digan, me parece que es de verdad una falta de conocimiento real de lo que es una falta de conocimiento de lo que significa para las comunidades este movimiento. Es una falta total de visión de hasta dónde penetró este movimiento. Yo recuerdo muy bien en la universidad la forma en cómo la gente se expresaba del zapatismo. A mí me tocó 1994, en un momento en donde mucha gente de verdad idealizó la figura de Marcos, es cierto, me queda claro, sobre todo aquí en la Ciudad de México, pero me tocó también ver a mucha gente que comenzó a entender lo que pasaba con las comunidades indígenas, que empezó a entender lo que trascendía más allá de lo que se pensaba o se creía que eran los indígenas. Yo recuerdo este documental que presentó Diego Osorno en 1994, en donde aborda el tema de Colosio y demás, pero hay una parte en donde entrevista a Marcos precisamente, y en donde le pregunta a Marcos cómo fue posible que pudieran organizarse, ¿no? Y que pudieran, por ejemplo, pasar las armas, decían algunos. Y palabras más, palabras menos, ustedes corríjanme, por favor. Pues Marcos decía, pues porque nadie creía que fuéramos capaces, ¿no? Que los indígenas fueran capaces. O sea, tú pasabas con las armas atrás y la gente decía, son indígenas, no van a hacer absolutamente nada. Y en este documental Osorno coloca perfectamente las declaraciones de Salinas de Gortari, algunas ya se mencionó Héctor, en donde en un principio Salinas hablaba de que era un grupo patrocinado por los extranjeros, que no eran indígenas, y ya en el documental Salinas entonces dice, no, pues si yo siempre supe que eran indígenas, ¿no? Te das cuenta precisamente ese nivel de ignorancia de parte de un mismo gobierno que los discriminaba, que los despreciaba y que por lo mismo consideraba que no eran capaces de organizarse, que no eran capaces de levantar la voz ante las injusticias que estaban viviendo. Entonces, me parece que centrar el zapatismo solamente en la figura de Marcos y creer que si no está Marcos, el zapatismo se muere, me parece que es la primera muestra de que no comprende esa cabalidad lo que es el movimiento zapatista y lo que ha trascendido el movimiento zapatista ya a una generación. Yo tengo 45 años, te puedo decir, porque tengo contacto con gente mucho más joven, hasta dónde ha llegado ya una mentalidad e idea del zapatismo, y vemos con jóvenes de 20 años que caray, ¿no? Ni siquiera en muchos casos tenían una capacidad de razonamiento, algunos ni siquiera habían nacido cuando se cayó este movimiento, y tienen una identidad, y tienen una ideología, y tienen una similitud de pensamiento con el mismo. Entonces, eso te habla que van más allá de la figura de Marcos. Entonces, me parece que esta campaña sucia, si es como tal, ¿no? Que se ha dado desde un principio efectivamente contra Marcos, pues me parece que ha demostrado que no funciona, ¿no? Y eso creo que tendría que ser el principal argumento para no caer en lo mismo, ¿no? Gracias, gracias, Jesús. Héctor Javier Sánchez, vamos a ver el último fragmento. Este es un clip muy cortito y que con esto está cerrando esta entrevista, y particularmente me interesa también por el tipo de contenido y connotación que da al final la entrevistadora, la doctora Adela Cedillo. Vamos a verlo, por favor.
no esta idea romántica de la comandancia horizontal, con los comandantes indígenas que nunca tuvieron entrenamiento militar, ¿no? Marcos los designó como tales, ¿no? Eso ya me lo habían contado otros exmilitantes y bueno, el comandante Germán lo confirmó. No, pues gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar de esto. Siempre es extraño hablar de temas que pues eran súper secretos y clandestinos y que uno se sentía tan amenazado de no hablar de esto, pero yo creo que el silencio se tiene que romper, ¿no? Por razones buenas. Sin duda. No para poner a nadie en problemas, simplemente por causas que lo justifican, ¿no? Sí, bueno, durante la entrevista, Héctor Javier, también hay planteamientos de del supuesto encubrimiento del subcomandante insurgente Marcos a uno de los delatores, Salvador Garibay, pues de pronto pareciera que el entrevistado se convierte también en delator al dar algunos datos e información, y la propia autora, pues tratando en su intento ella de esta entrevista, pues de sacar alguna información. Fueron escasas 4 preguntas que hubo ahí de la entrevistadora, pues más bien quien llevó es el manejo de esa entrevista. En algún lado, pues casi hasta se burla un poco el comandante Germán. ¿Cuál es tu valoración de esta, en una reflexión final, qué nos deja esta entrevista, Héctor Javier Sánchez? Pues, ¿qué nos deja? Que esta chava tiene un odio y que sería recomendable que fuera un psicólogo, una psicóloga, psiquiatra, y que pues por ahí canalizara sus nervios, ¿no? Habla, por supuesto, Salvador Morales Garibay, el subcomandante Daniel, y como delator, también en otro momento ironiza, ¿no? Diciendo que pues, el sub domina al jefe, ¿no? Que en este caso sería el comandante Germán, ¿no? Se centra mucho en por qué no contestó, como si pues, Marcos le pasaran algo y luego contestara al día siguiente, ¿no? Me parece muy extraño que haya dicho eso, si es que ha seguido todo este movimiento, ¿no? Yo fíjate, Ernesto y colegas, voy mucho con el rollo de que tendríamos que ver el movimiento zapatista en la coyuntura que estamos actualmente, ¿no? Y quisiera volver un poco a algunos de los eventos que hubo aquí en el CIDESI, donde, por ejemplo, se hablaba del fin del capitalismo, ¿no? De si estábamos ya a la llegada, a las puertas del fin del capitalismo o no. Y en ese sentido, mi lectura, por ejemplo, con Submarcos y el hecho de que no se haya adherido, por ejemplo, al movimiento de López Obrador, era que de alguna forma iba a ser un atenuante, digamos, de las contradicciones que están habiendo en este planeta, no solo aquí en México, sino prácticamente en la mayoría de los países, y que en estas contradicciones que tenemos, el sistema que tenemos actualmente, esté López Obrador ahí, esté Marcelo Ebrard, esté Claudia Sheinbaum o quien quiera, no va a poder resolver todas las contradicciones que tenemos, porque no se lo van a permitir, y no se lo van a permitir los poderes fácticos porque hay mucho en juego. Bueno, el otro tema que habías propuesto era cuánto ganaron los supermillonarios mexicanos y bueno, mundiales, ¿no? Cuánto están ganando los laboratorios, cuánto está ganando Amazon, etcétera, que están ganando las enormes cantidades de dinero, y bajo la estructura actual de gobiernos mundiales no vamos a tener la posibilidad de que haya una mayor distribución de la riqueza. Y esto, de alguna forma, pues solo va a tener que ver con quiebres de sistemas, con quiebres de estructuras que permitan efectivamente un replanteamiento. Y en esta etapa, digamos, en la que estamos, se añaden otra serie de circunstancias que me parece que hay que poner la atención. Por una parte, el narcotráfico, por una parte, las pandemias y futuras pandemias que pueden haber en la medida que nosotros vayamos invadiendo espacios naturales de hábitats, digamos, de animales silvestres, que de todo a saber qué nos podemos encontrar ahí, o inclusive las guerras bacteriológicas que se tienen ahí también medio guardaditas. Pues en ese sentido me parece que ahí no tendríamos que satanizar ni a uno ni otro movimiento, y sí estar explicando y ver de alguna manera cómo confluimos para cambiar esa estructura en la que estamos viviendo. Sin duda hay muchas dudas, hay muchas inquietudes todavía, alrededor del EZLN, del origen, de la forma como se conformó este movimiento que pues logró lo que ya conocemos. Y me parece que pues que sería importante que se aclararan, y también, por supuesto, pues lo importante, creo yo, es no, digamos, tratar de cambiar la situación, las cosas a partir de quién sabe qué intereses o alguna interpretación, porque al final del día, pues lo único que ocurre es que
pues se contribuye a la desinformación, creo, doctora. No sé hasta qué punto sea el documento ahí está, el libro ahí está escrito, se suma a otros que se parecen también y que han sido muy descalificados. En fin, yo coincido en que hay cierta ignorancia de algunos temas. Sobre todo se me llamó la atención lo que decía Ernesto de es verdad, cuando en movimientos armados, y estos pues es de primero de estudio cuando tú haces trabajo de campo, pues es verdad que no es muy difícil que una persona que ha sido detenida sea aceptada por completo dentro de la estructura interna de organización de un grupo armado. Pero bueno, más allá de eso, ¿cuál es su valoración sobre este punto final, doctora? Y les aviso que tenemos 15 minutos todavía, ¿eh? Aquí. Ok, pues realmente lo que decían tanto tanto Jesús, perdón, como Héctor, de que esto va más allá de Marcos, me parece a mí fundamental hacer énfasis en esto, ¿no? Y que no hay que olvidar todos los procesos de avance que ha habido en las comunidades y que lo lograron justo ellas en este proceso de autonomía que están viviendo, y que eso realmente, insisto yo, no hay que dejarlo de ver, ¿no? Ahora, un elemento aquí también muy importante que ya estaban mencionando ustedes era ¿por qué ahorita en este contexto que estamos viviendo, por qué traer este tema que pareciera una pues confrontación, ¿no? Desde alguna lectura se puede decir, como el EZLN no llamó a votar en contra o a no votar por López Obrador, pues entonces hay que revivir esta situación de confrontación que se pudiera. Pero bueno, también hay que recordar, y que tampoco se dijo en esta entrevista, que por ejemplo el EZLN llamó, si ustedes recuerdan, a votar por el sí en la consulta del año pasado en torno a los expresidentes, ¿se acuerdan, no? A juzgar a los expresidentes, y el EZLN llamó a votar por el sí, ¿no? Entonces ahí hubo un acercamiento, tampoco se discutió eso en la entrevista que le hicieron a Adela Cedillo, ¿no? Pero bueno, yo nuevamente insistiría aquí, Alberto, Ernesto y compañeros, que desde mi lectura tendríamos que estar discutiendo el zapatismo en el siglo XXI, en el año 2022, y viendo cuáles son todavía los elementos que, insisto yo, el Estado mexicano está pendiente. Y me parece, si ustedes recordarán, cuando se le pregunta en una mañanera a López Obrador sobre la propuesta de reforma constitucional que plantea el INPI, y que se le pregunta qué va a pasar sobre la reforma indígena, él dijo, ni siquiera la he leído, ¿no? Eso a mí me llamó mucho la atención. Dice, la voy a leer y sobre eso daré una opinión. Entonces, eso realmente creo que es lo que deberían de estar presionando los diferentes medios de comunicación que están ahí presentes en las mañaneras, ¿no? Y insistiendo en que esa deuda está pendiente, y que los acuerdos de San Andrés, que fueron, insisto, firmados por el gobierno priista y que no lo respetó, el propio presidente, muy bien, porque conoce la problemática perfectamente, se comprometió en varias campañas a cumplir los acuerdos de San Andrés. Y bueno, pues entonces es momento, ¿no? Así como otros elementos se están retomando, es un momento histórico para retomar estos acuerdos, para hacer esta reforma indígena, que desde mi lectura pondría fin incluso a muchos de los elementos que hoy están planteados, por ejemplo, en la reforma energética, ¿no? Si esta reforma indígena prospera, pues el derecho al territorio, el derecho ahora, como se pone ahí, a los bienes comunes naturales, ¿no? Ya no hablan de recursos nada más, sino de bienes comunes naturales. Entre ellos también se habla del agua, de los minerales. Pasarían y los pueblos a tener el derecho sobre estos recursos y bienes naturales, y entonces eso sería un freno a estos diferentes megaproyectos que ha habido a lo largo de estos últimos 30 años. Y bueno,
eso, insistiría yo, tendría que ser también discutido y es el momento, así como lo hemos dicho con lo de la ley indígena y otras modificaciones que se están haciendo, es el momento histórico de hacerlo. Si no se hace en este sexenio, no sé cuándo se hará. Ya, bueno, Jesús, vas tú, ¿verdad, Alberto? Perdón. Sí. No, yo acabo de hacer la pregunta, pero bueno, sí. Perdón, no, perdón, me crucé. Jesús, en una reflexión también final sobre este tema, ¿con qué cerrarías? Mira, yo creo que es importante que se debata, es importante que se analice el papel del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Siempre es interesante que cuestiones del ámbito periodístico, que se critique todo lo que hay que criticar y lo que hay que analizar, que se dé espacio sin duda alguna a las diversas voces y que se argumente siempre. Me parece que eso es determinante. Yo creo que eso es fundamental. ¿Para qué? Para ir avanzando. Si hay una voz que dice, pasa esto, pero hay otras voces que señalan, viene por acá, me parece que eso es lo fundamental en todo esto. Que haya argumentos, que haya ideas claras, que haya ejemplos precisos, porque no se trata solamente de una cuestión de simpatía o de antipatía. Se trata de entender un movimiento y de entenderlo a fondo. Y me parece que eso es lo más importante en todo ello. Y me parece que eso es lo interesante en un momento dado de esta época, que podamos discutir en un momento dado en programas tan prestigiosos como el tuyo, como el de Alejandro y Álvaro, un tema tan importante que yo recuerdo perfectamente, y tú no me dejarás de mentir, Alberto, que cuando estalla 1994, cuando estalla el zapatismo, había una orden muy clara en los medios de comunicación, muy, muy clara en los medios de comunicación. Y era, son terroristas, son problema o no existe simplemente. Transgresores de la ley era el término que se ordenó que se utilizara. Sí. ¿Tú recuerdas cuando viene la reacción por parte de Salinas? Bueno, lo recuerdan todos, la reacción de Salinas, cómo hubo medios de comunicación que juraron y perjuraron. Yo recuerdo perfectamente al licenciado Zabludovsky, ¿no?, asegurar que nunca hubo un bombardeo, que nunca hubo un ataque por parte del ejército mexicano. Y me parece que la muestra más clara de una sociedad que iba despertando, y ahí está también la trascendencia del zapatismo, es la manifestación que se da cuando la gente se da cuenta que el gobierno de Salinas literal está acribillando a un grupo rebelde, a un movimiento, de la manera tan cobarde, tan vil, tan mafiosa como lo estaba haciendo Salinas. Y la gente sale a la calle a manifestarse en contra. A mí me parece que es la muestra más clara y palpable de lo que empezó a germinarse con el zapatismo. Y qué bueno que en la época se pueda debatir, se pueda analizar y se pueda profundizar lo que es ese movimiento para que las nuevas generaciones lo entiendan y no se quede solamente en una cuestión de antipatía o simpatía provocada por la actual administración, ¿no? Sí, fue el 13 de enero esa manifestación multitudinaria que dio marcha atrás. El 12 de enero. El 12 de enero, sí, porque no andaba tan errado, doctora, mi memoria. Sí, exactamente, y que al día siguiente cambió radicalmente la posición del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari y envió a Manuel Camacho Solís a establecer los contactos para lo que luego se llamó los diálogos de paz de la catedral, que se terminaron con el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 23 de marzo de 1994. No sé si ya pasaremos al siguiente tema, nada más una puntualización, porque hay muchos comentarios en el chat de que estamos cuestionando a Álvaro y a Alejandro. No cuestionamos el trabajo de los compañeros que hicieron su entrevista y ahí está, se presenta la información tal cual. Lo que se cuestiona aquí, creo yo, es la forma como una investigadora que se supone, una historiadora que tuvo acceso a verificar datos, como es el trabajo que tiene que hacer todo académico y también los periodistas, pues presenta este tipo de resultados en este libro y lo que ya hemos conversado aquí en esta mesa. Ernesto, ibas a decir algo así. Sí, no sé si nos va a alcanzar para el otro tema. Me gustaría hacer varias puntualizaciones sobre esta entrevista, si me lo permiten. Una es que esta entrevista con el comandante Germán, alguna vez lo llegué a plantear, pero si usted no lo había escuchado, se lo recuerdo. Nos solicitaron en el mes de diciembre, nos buscaron insistentemente, como en 5 ocasiones, querían que fuera yo a hacer la entrevista al comandante Germán. Me ofrecieron que él iba a hacer la entrevista, pues casi de mi vida, que era la entrevista que todo periodista quería soñar.
Esto fue a través del enlace. El enlace lo conozco porque era el enlace en el 94, 95, 96, que estábamos en esos entonces desde allá. Y pues sabía perfectamente quién era. El enlace entre el EZLN hacia afuera. Un enlace civil que existía, pues, ¿no? Evidentemente no digo el nombre porque hay códigos que, independientemente que yo tenga ahora, a raíz de que me buscó una discrepancia con él, no se dicen los nombres, son códigos que algunos decidimos tener. Ahora sí que recuerdo lo que me recordaba algún buen amigo, pues aquello que decía Gabriel García Márquez: el derecho a la vida pública, el derecho a la vida privada y el derecho a la vida secreta, ¿no? Y así como el propio presidente dice, pues que él también tiene derecho a guardar su silencio, pues en este sentido es igual. Yo colocaría esta parte. A mí se me buscó haciéndome entender que la entrevista pues era con la comandancia del EZLN. ¿Por qué? Porque nunca me hizo la precisión de que ya no estaba de ese lado, sino que ahora estaba trabajando con Germán. Se me hizo rara la forma en cómo me lo planteaba, así que pues obviamente hicimos la indagatoria y ahí descubrí que este personaje pues en realidad estaba con el comandante Germán y que la oferta era tener la entrevista con el comandante Germán. Nosotros lo valoramos en el consejo editorial de Rompeviento TV y decidimos no asistir, además de que no teníamos garantías, particularmente por también el antecedente que hay del comandante Germán, que era un comandante muy temperamental, muy hostil, y además porque teníamos documentado y tenemos documentado que parte de las agresiones que está habiendo, particularmente en la parte selva, pues está vinculado este grupo que está encabezando el comandante Germán. Por eso tenemos una discrepancia importante con la exposición de la historiadora Adela Cedillo. Una cosa es ir y estarte ahí 2-3 días y otra cosa es estar ahí en campo, en el día a día y conocer, si bien no como el gran experto, pero sí tenemos suficientes elementos para saber de qué estamos hablando. Eso también me lleva a hacer un planteamiento que tiene que ver con Adela. ¿Quién es Adela Cedillo? Porque de pronto usted también pues dice, bueno, pues es una historiadora y a lo mejor pues usted nunca había escuchado hablar de ella, ¿no? Y tenemos ahí unas imágenes de lo que Adela Cedillo pues estuvo publicando y que ha estado publicando en redes, tanto de tiempos actuales como de tiempos pasados. Y te voy a pedir, Leonardo, si podemos pasar la primera imagen que tenemos de ella, la número 1, Adela Cedillo, Comisión de la Verdad. Es una historiadora que concursó ahora que se conformó la Comisión de la Verdad, pero que fue, pues, ella no quedó en la terna que había de las personas que concursaron, y entonces, pues de ahí en redes sociales y además en su blog, pues publica su postura frente a la Comisión de Acceso a la Verdad, esta comisión que recientemente se creó, y hace un ataque, una crítica furtiva también al subsecretario Alejandro Encinas y algunos personajes de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tenemos ahí la segunda imagen también, porque hace una crítica también de que las personas que fueron designadas en la Comisión de la Verdad, pues hace críticas de que hayan quedado personajes como el exrector precisamente de la Ibero,
de la Ibero de Puebla, exdirector también el de el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, David Fernández. Hay una molestia importante por parte de esta historiadora. Esta historiadora también, pues en el marco de ese enojo que tenía ahí con la Subsecretaría de Derechos Humanos, pues también tiene, esa es la hoja precisamente, la parte donde hace la crítica. Hay también unos tweets que publica a propósito de que está en la campaña, en la crítica fuerte. Este es el primero donde tiene pues una discrepancia ahí con este joven Antonio Atolini, donde le dice ella: debatir contigo es como si un astrónomo intentara convencer a un astrólogo de los principios científicos, porque me haces perder mi tiempo si sabes que lo único que puede causarme es risa, pregunta ella. Atolini responde: no es debate, es un hecho. Aplicaste, participaste, no fuiste seleccionada y te la has pasado despotricando de esa misma iniciativa desde entonces. Ríete mucho, es la mejor medicina para sanar heridas y más del ego. Ese es el camino a seguir. Bendiciones. Y dice al final: por cierto, mi ego y mi dignidad están intactos, pero puedes seguirme haciendo reír. Hay otro tweet que publica también ella, que es sobre esta misma discusión: el debate sobre si un funcionario público puede criticar en redes a un ciudadano es cosa seria. Mucha gente me informa espontáneamente de lo que el grupo del gallo de la 4T y planea sobre mí, y es tan grande la simetría del poder que ni siquiera puedo decir su nombre. Bueno, ese hombre, el que está refiriendo, se llama Camilo Vicente, que está en la Subsecretaría de Gobernación y que tiene una obsesión ahí, no sé, un ataque constante contra este personaje. No sé qué problemas personales tengan ahí, qué historia hay atrás. Y un último tuit que quisiera también colocar y que tiene que ver con recientemente con lo que se ha hablado del CIDE. Y ella dice: por el otro, decir el CIDE defendió asesinos es falaz en términos lógicos y técnicos, porque la verdad jurídica nunca se demostró. Al violarse el debido proceso, no se esclareció quiénes de los presos eran inocentes o culpables. Y se refiere precisamente a que los académicos del CIDE pues defendieron, llevaron a cabo parte de la defensa que había contra pues los que perpetraron la masacre de Actial y que a la postre fueron liberados. Que conjuntamente era el abogado Hugo Eric Flores, pues el presidente del PES. Pues bueno, estas son parte de los posicionamientos y parte de las confrontaciones o forma de textear de esta historiadora. ¿Por qué lo colocamos ahorita aquí? Porque nos parece importante que usted también tenga otros elementos de qué otros debates y disputas hay ahí. Y otro elemento que la historiadora no cuenta es que el EZLN nunca quiso darle una entrevista. Nunca quiso darle una entrevista. Si usted está escuchando a Héctor Javier, que hace críticas duras sobre este odio o resentimiento que pueda tener esta doctora, y que pues he leído ahí en el chat que han criticado a Héctor Javier por estos señalamientos, pues yo le comento que ese es precisamente parte de los problemas que se han presentado una y otra vez en este caso, pues, ¿no? Y nosotros queremos señalar un último punto aquí. Recientemente, el día de ayer, para ser exactos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues hizo público el nuevo nombramiento de la directora del DIF, Nuria Fernández. Tenemos ahí una imagen publicada en el Universal, y esa es la imagen de Nuria Fernández,
quien había participado constantemente en la conferencia matutina del presidente López Obrador bajo un medio que le hacía llamar La Caracola. Y pues esta Nuria Fernández, como encabeza ahí el cabezado siempre perverso del Universal, de la mañanera de AMLO y denunciante del subcomandante Marcos a directora del DIF. Bueno, esto que sale, así como hay este golpeteo en este caso al EZLN, pues hay también este señalamiento que se hace de esta persona Nuria Fernández, quien en una carta pública que hizo algunos años denuncia al subcomandante Marcos y hace público ella que tenían alguna relación sentimental, algo así. Finalmente ella hace pública su parte de su vida privada, más allá de que sea cierto o no sea cierto. El punto es que también Adela Cedillo pues está si usted revisa su tweet, en una defensa a ultranza ahorita con Nuria Fernández. ¿Qué hay ahí en ese entramado que sale? Pues no sé qué hay en este entramado. Lo que quiero es colocarle algunas piezas que seguramente para usted son piezas sueltas, pero para quienes hemos estado haciendo y conocemos la historia y los manejos que luego hay, pues son temas que nos parece importante colocar para que usted tenga estos elementos. Hay alguien de la audiencia, voy a leer 2 comentarios y con eso cierro, perdón mi extensión. Dice Rosa Jack: Ernesto, ¿estás descalificando a la doctora Cedillo? Pregunta. ¿Discrepas con Álvaro? No entiendo tu postura. Mire, sobre eso yo le pido que no, y sé que Rosa Jack, que no es su costumbre y que lo hace de buena fe, no hay un conflicto con los colegas periodistas. En lo absoluto no hay un conflicto. Nos parece que es quienes hemos dado seguimiento a este tema y sabemos lo que está pasando ahorita en territorio indígena y particularmente en Chiapas, que tememos que se convierta en un Tamaulipas para este año 2022, para ser más claros, pues son temas importantes que queremos colocar aquí, porque el hacer una observación no quiere decir que nosotros no tengamos aprecio y respeto por Alejandro Páez Varela y por Álvaro Delgado. No, tenemos mucho aprecio y mucho respeto por ese trabajo periodístico que están haciendo. Así que no se trata de confrontaciones ni lo quiera escalar a ese punto. Hay otro comentario que hace Eneida Martínez Ocampo. Por la manera en que Álvaro y Alejandro hacen las preguntas, parecieran estar de acuerdo con todo lo que dice la historiadora. Ese comentario que hace Eneida Martínez Ocampo es mi impresión también. Y eso no está mal. Son formas de entrevistar. Nosotros, Alberto y yo, hace poco entrevistamos al doctor Hugo López-Gatell. Y tenemos pues una simpatía abierta y honesta y un respeto por el trabajo que este hombre ha hecho. Así que el mismo comentario pueden hacernos a nosotros en ese mismo sentido. Esa es una decisión de los periodistas y es una decisión editorial que nosotros hemos decidido tener, asumir y intentamos presentar los elementos y los argumentos que tenemos a la mano y que hemos podido investigar. Así que quería hacer estas aclaraciones y estas acotaciones porque me parecía por demás importante. Yo ahí le pararía, salvo que alguien quiera hacer algún comentario final. Héctor Javier, sí. Sí. Bueno, ahora sí que un derecho de réplica, ya que fui aludido. Yo no he leído los comentarios. Yo quiero hacer dos precisiones, ¿no? Una, por supuesto, yo también respeto muchísimo. Perdón ahí, Héctor, nada más para que sepas de los comentarios. Pues algunos han dicho que el que parece que está con odio eres tú, que si estás ofendiendo o insultando a la doctora Cedillo, que qué mal que digas que si necesita un psicólogo. Son como la suerte de comentarios. Sí, eso voy, ¿no? Bueno, primero con respecto a Álvaro Delgado y Alejandro Páez, por supuesto que no, yo los sigo mucho a ellos también,
Y es como si ahorita nos pusiéramos a criticar. Ellos han entrevistado a Javier Cuello Trejo, a Germán Martínez, a Lorenzo Córdoba, y como ahorita, ¿no? Como si en este momento nos pusiéramos a debatir justamente sobre lo que expresaron estas personas. En el caso de la doctora Adela, me retracto, me disculpo por el comentario que hice, pero sí, me parece que sí hay mucho enojo ahí, y a lo mejor tomé como referencia una entrevista que le hicieron recientemente a Fritz Glockner, no sé si ustedes lo conozcan, bueno, la audiencia lo conozca. Escribió un libro que se llama Los años heridos, la historia de la guerrilla en México, 1968 y 1985, y más o menos se le preguntan los mismos temas, le sacan también lo de la mujer que se suicidó, le sacan otra serie de cosas, y él elegantemente dice, no, yo creo que ahorita eso debemos dejarlo por atrás, como que no son los puntos a tratar en este momento, y se centra justamente en lo que hemos estado tratando de comentar, ¿no? Cómo está la situación, qué onda con el FLN, qué onda con el ZLN, y lo que ya Violeta y Jesús están hablando aquí a cada rato, ¿no? Bueno, cómo está la situación de los pueblos indígenas, qué impactos están teniendo las mega obras, cómo están los acuerdos de San Andrés, qué onda con el corredor transísmico, que efectivamente va a traer muchos beneficios, pero también, por supuesto, va a traer otros efectos colaterales, qué onda con los proyectos mineros, con el narcotráfico en zonas indígenas, el turismo ecológico, en fin, migrantes, por supuesto. Hay muchos temas como para que, insisto, no es que yo la odie, insisto, ahí me disculpo y públicamente por mi comentario que hice, pero sí creo que está fuera de foco totalmente dejarlo a ese nivel, ¿no? Pues sí, estamos ya casi cerrando. No sé si ustedes, doctora Jesús, quisieran hacer algún comentario final sobre este punto, como ustedes vean. Bueno, no. Mira, yo estaba esperando si Violeta quiere. Yo únicamente reiterar lo que ustedes han dicho, lo saben perfectamente, mi admiración y cariño que le tengo a Alejandro Páez Varela particularmente, es un referente para él en muchos sentidos, el cariño también para Álvaro Delgado, y sí, el tema aquí fue otro, el tema aquí es discutir el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues para que la misma gente no se confunda ni caiga en esas ganas de repente que nos gusta de estar echándole pólvora donde no hay, ¿no? Eso me queda clarísimo. Y simplemente agradecer de verdad, me siento muy honrado de compartir una mesa con gente como Héctor, como Violeta, que son gente tan preparada, tan capaz, tan bien sustentada en sus argumentos, que en cada exposición enseñan y enseñan bastante. Pues yo también, Ernesto, Alberto, pues yo también agradezco mucho a Jesús y a Héctor las enseñanzas. Y bueno, pues nada más reiterar, ¿no? Que el movimiento zapatista, pues es un movimiento, es un parteaguas histórico, insisto, en México, en América Latina y en el mundo, y que bueno, así tenemos que analizarlo, ¿no? Incluso si uno regresa a 1994, mucha gente en este país no sabía que había pueblos originarios todavía, ¿no? Que no había indígenas, ¿no? Y bueno, pues no solamente había indígenas, sino en qué condiciones estaban, y parece absurdo decir eso, pero así era, ¿no? Yo estaba en la UNAM en ese momento y bueno, pues realmente era increíble escuchar a varios compañeros en la Facultad de Economía decir, hay indígenas en este país, ¿no? Íbamos a entrar al primer mundo, hoy, el 1 de enero de 1994, con la firma del TLC, y resulta que retrocedemos 500 años atrás, ¿no? Entonces es un parteaguas histórico y que, bueno, hay que analizarlo, hay que debatirlo, pero hay que debatirlo con estos elementos históricos que se han puesto aquí y que me parece que bueno, y viéndolo ahora en el 2022 con todas las, pues toda la deuda histórica, insisto, que se tiene con los pueblos originarios. Ya, pues gracias a ustedes. Yo nada más termino añadiendo, además, me dejaste picado con el otro tema, mano. Yo me había, no sabes, pasé la noche estudiando para que Violeta no me pusiera una arrastrada con ese. Bueno, yo nada más quisiera cerrar sobre este tema diciendo, personalmente, el subcomandante insurgente Marcos y yo, o el subcomandante insurgente Galeano, perdón, no tenemos una buena relación. Mi relación con él está rota desde hace muchos años, pero eso no me quita a mí de reconocer el enorme trabajo que se ha hecho ahí, en estos pueblos y en estas comunidades
y del propio subcomandante insurgente Galeano, antes Marcos, del subcomandante insurgente Moisés, del comandante Tacho, del comandante David, del proyecto integral en materia de libre determinación de pueblos indígenas, único en este continente, donde se crearon caracoles, juntas de buen gobierno y municipios autónomos, y donde a la fecha se desarrolla un proyecto integral en materia de libre determinación de pueblos indígenas. Esto que tocaba la doctora Violeta Núñez, pues me parece fundamental. Ese deberían ser los temas que deberíamos estar hablando. Y me sigo lamentando de que no haya una iniciativa para que se pueda reanudar un diálogo entre el gobierno, en este caso hoy del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y el movimiento zapatista. Me parece que es una oportunidad histórica, y que se pudieran hacer a un lado las diferencias y que se le pueda dar una oportunidad a la palabra. Eso me parece fundamental. Y si me permites, Ernesto, también ya que estamos en esto, pues sí, yo personalmente, bueno, quienes están muy cercanos y me conocen, pues saben que por la cobertura periodística que hice en 1994 y 95, las condiciones no eran las más fáciles para estar por allá. Mi posición como periodista, pues tampoco es, digamos, muy militante, ni mucho menos cercana al EZ. Mi historia, hay inclusive hasta confrontaciones con personas cercanas al EZ. Alguna vez tuvimos que salir escoltados un grupo de periodistas porque ya nos iba a ir mal en esa situación, pero eso a mí no me quita de ninguna manera, y coincido contigo, el reconocimiento de lo que se ha hecho por parte del EZLN y las comunidades en Chiapas, que hay que revisar muy bien quiénes son estos jóvenes que nacieron bajo ese manto, en las comunidades zapatistas, que tienen una visión del mundo muy distinta, créanme, muy distinta a la que tenemos el resto, ¿no?, de los mexicanos, de muchísimos seres humanos. Hay que valorar eso, y también no hay que perder de vista lo que significa para un grupo de comunidades indígenas históricamente marginadas, que decidieron confrontar a un Estado que ya las daba por borradas, que ya en el debate, en la teoría, en los libros y en la política pública los estaba desapareciendo. Recordaba lo que decía ahorita, doctora, en la Escuela de Economía donde usted estudiaba, está muy jovencita, doctora, que decían sus compañeros, ¿cómo hay indígenas? Pues yo recordé esa frase de Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda. ¿Recuerdan? Que dijo, la pobreza es un mito genial. Pues ese era el modelo que pretendía borrar a quienes se rebelaron y que todavía, décadas después, están ahí como protagonistas de la historia. Hasta ahí, Ernesto. Hubiera sido bueno que la doctora Zedillo pues señalara también que pues el 31 de diciembre de 1993, el comandante Germán pues estaba cenando en su casa, y hubiera sido bueno que señalara que cuando lo detuvieron venía saliendo de un partido de béisbol. Pues ese es algunos de los pedazos. Hay que hablar de la historia del comandante Germán. Bien le haría también ahí a la doctora Zedillo meterse en ese tema y no prestarse a entrevistas a modo. De Fernando Yáñez, también es importante entonces en ese sentido, Fernando Yáñez. Sí, y para no prestarse a entrevistas a modo, que es lo que a lo que nos estaban invitando, y simple y llanamente pues decidimos no prestarnos a esto. En fin, Jesús Escobar, Héctor Javier Sánchez, Violeta Núñez, muchísimas gracias a los tres. Nos tomamos hora y media, un poquito más, así que pues ustedes sabrán que el tema, pues ahí se verá si nos apasiona o no. Nos apasiona el tema, pero nos parecía importante, particularmente porque nos parece injusto que haya un descrédito a un movimiento y una lucha que además ahí sigue, pésele a quien le pese, pues, ¿no? Gracias a los tres. Gracias, hasta luego. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Jesús, hasta luego. Hasta luego, Héctor. Jesús. Jesús. Gracias. Gracias. Hasta luego.